presente audiencia se está llevando a cabo en forma virtual, así como también dejamos constancia que la misma está siendo registrada en audio y video. Por lo que vamos a proceder con las respectivas acreditaciones. Mi nombre, Melida Elizabeth Rodríguez Hidalgo, jueza del primer juzgado de investigación preparatoria. Por el Ministerio Público. Señorita juez, muy buenos días el abogado de la defensa y los demás personas presentes. El que le habla, Alfredo Baranga Romero, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada, equipo número 2, con domicilio procesal en Tirón Carabaya 442, Cercado de Lima, y con dirección electrónica 57842. Muchas gracias. Bien. Por la defensa de Jesús Agustín Bravo Núñez. Muy buenos días, señora magistrada. Abogado Vladimir Carlos Villanueva, con registro del Ilustre Colegio de Abogados del Santa 1768, correo electrónico 51049, casilla electrónica 51049, correo electrónico provenzal 1974 @gmail.com, teléfono celular de contacto 925-075-164, abogado defensor de Jesús Agustín Bravo Núñez. Bien. El señor Jesús Agustín Bravo Núñez, su acreditación, nombres y apellidos completos, documento nacional de identidad. Buenos días, señor magistrado, señor fiscal, doctor, abogado de defensa. Mi nombre es Jesús Agustín Bravo Núñez, DNI 06875783, con número de la primera oficina de Cajamarca. Bien. ¿En qué establecimiento penal está usted recluido, señor? Doctor. ¿Desde qué fecha? Ya 1 año y 8 meses tengo acá. Bien, hemos concluido entonces con las acreditaciones. Previa a la instalación de la audiencia, señor fiscal, señor abogado, ¿alguna observación, algún pedido? Ninguna, señora magistrada. Por parte de Bien, declaramos entonces por instalada la presente audiencia. Vamos a conceder el uso de la palabra al abogado Carlos Villanueva, a efectos que pueda sustentar su petición. 15 minutos, doctor, para que pueda en ese lapso de tiempo sintetizar e informar los puntos principales por los cuales usted está solicitando la cesación de la prisión. Proceda, doctor. Muchas gracias, señora magistrada. Venimos a solicitar la cesación de prisión preventiva por 36 meses que le fue impuesta a mi patrocinado, y a fin de que su judicatura tenga en cuenta los hechos objeto de imputación, debemos de referirle de manera resumida que a mi patrocinado en la formalización de la investigación preparatoria se le atribuyó ser uno de los integrantes de la presunta organización criminal liderada por Judith Amanda Cerda Orbegoso, Amanda, con quien coordinaba directamente para realizar supuestamente actos de usurpación en agravio de los pobladores del predio rústico El Mirador de Cristo Rey. Desde esa perspectiva, siendo esa la imputación fáctica o genérica, se le imputó ser presunto miembro de la organización criminal por coordinar supuestamente con esta cabecilla y afectar a los pobladores del predio rústico El Mirador de Cristo Rey. También se le imputó ser presunto autor del delito de falsificación de documentos, toda vez que ejerció el periodo de la dirigencia de la comunidad campesina de Jicamarca del 29 de mayo del 2011 al 28 de mayo del 2013, y por haber suscrito una minuta de compra-venta del 10 de mayo del 2013 y un certificado de posesión del 21 de febrero del 2012. Se le imputó también actos de usurpación agravada, supuestamente por haber empleado amenaza y engaño en perjuicio de decenas de pobladores, por haber estado presente el 16 de noviembre del 2016 en una reunión en Jicamarca. También se le imputa la presunta comisión del delito de uso y porte de arma de fuego, dado que en el allanamiento realizado en su casa el 27 de octubre del 2011 se encontró 2 escopetas, obviamente de caza, conforme se demostró con una pericia de parte. Pues bien,
En relación a esa imputación fáctica, el Ministerio Público solicitó o requirió la prisión preventiva de mi patrocinado, de la cual se pronunció el 17 de noviembre del 2021 el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de manera concreta, nos señaló que efectivamente se configuraba el presunto delito de usurpación agravada. No existían suficientes elementos de convicción. Descartó un delito porque dijo, la sola presencia del señor que se observa en el video, donde no se ve ningún tipo de actos de amenaza que ésta realiza, de eso no demuestra o no es un elemento grave de convicción para concluir de que exista en alta probabilidad el delito de usurpación. En relación al delito de falsificación de documentos, consideró que no se debería ver esto de manera aislada, sino se debería analizar con lo que se encontró en su celular, algunas comunicaciones y algunas minutas que en ello existía, y desde esa perspectiva, como ya había dejado de ser dirigente, no había razón para tener minutas o alguna comunicación en su celular y por lo tanto consideró de que se había configurado el presunto delito de falsificación de documentos. Ahora, en relación al presunto delito de organización criminal, consideró que ésta sí existía fundados y graves elementos, toda vez de que la Junta Directiva, y en este caso el señor Agustín, había suscrito 2 documentos y que con esta se afectaría a los pobladores del Mirador de Cristo Rey en la comunidad de Jicamarca que existían, y por lo tanto sí era miembro de una organización criminal. Y en relación al delito de usurpación agravada, señaló de que efectivamente en el allanamiento de su casa se había encontrado, y de acuerdo al acta de allanamiento, 2 escopetas y las municiones de las escopetas, por lo tanto, existía elementos suficientes de convicción sobre esos delitos. En relación al peligro procesal, señorita magistrada, en el auto de prisión preventiva se señaló con toda claridad que efectivamente existía mi patrocinado. En el fundamento 155 de la resolución, mi patrocinado sí tenía arraigo laboral, sí tiene arraigo domiciliario y sí tiene arraigo familiar. Tiene los arraigos estrictamente señalados por la normativa procesal pertinente. Pero señaló que para evaluar el peligro procesal no basta que el imputado tenga el arraigo domiciliario, laboral y familiar, sino tenemos que ver la gravedad de la pena y la pertenencia a una organización criminal. Y como existía un presunto concurso real de delitos, la pena a imponerse sería mínimo o pena probable de 11 años. En consecuencia, la gravedad de la pena y la pertenencia a una organización, para el magistrado que dictó la prisión preventiva, consideraba que sí existía riesgo procesal en su vertiente de riesgo de fuga y por lo tanto dictó la prisión preventiva. Y que para él no se configuraba el otro extremo o la otra vertiente de obstaculización a la administración de justicia. Apelada que fue el auto de prisión preventiva, señora magistrada, en el auto de vista, la sala al analizar señaló, primero, sobre el delito de usurpación agravada, no existe fundados ni graves elementos de convicción y por lo tanto no existía en alta probabilidad la existencia de ese presunto delito. Eso fue el criterio expuesto por la sala en el auto de vista. En relación a la falsificación de documentos, también señaló que no se aprecia en el presente caso una sospecha fuerte o vehemente. La sola suscripción del contrato, que había sido en su periodo, obviamente, señaló que no existía en grado fuerte ni vehemente. En consecuencia, también descartó la comisión del presunto delito de falsificación de documentos. Desde esa perspectiva, para la sala solamente quedaba en alto grado de probabilidad la comisión del delito de organización criminal y tenencia ilegal de armas. Y ahora bien, nos dijo en ese acto, primero, en relación a la pericia que se había incorporado, la pericia de parte, donde se señalaba con toda claridad que esas 2 escopetas eran pues para el uso de la casa, no eran para el uso civil, porque del 100% de la comisión de delitos que se daba en la delincuencia común se cometían con armas que son revólveres, pistolas o armas de calibre largo como las ametralletas o incluso hasta fusiles, pero que las escopetas del 100%
no se habían usado y específicamente, como se decía en la pericia de parte, eran para casa. Pero la sala consideró que eso no era el momento para debatir, tendría que verse en todo caso en el juicio oral, y que estamos obviamente en ese trayecto y falta tiempo para el juicio oral. Desde esa perspectiva, la sala consideró que sí se tiene por acreditado en alto grado de probabilidad la tenencia ilegal de armas y segundo, la pertenencia a una organización criminal, toda vez que cuando se allanó su casa se había encontrado montos de dinero, como por ejemplo son de 50.000, de 60.000 y que estos al hacer una sumatoria resultaban a 150.000. Situación que el juzgado al emitir la prisión preventiva dijo no, pero ese dinero ya fue incautado y en consecuencia no representaba o no se sumaba para poder nosotros fundamentar el riesgo de fuga. Pero la sala dijo, con la existencia de ese dinero sí existe el riesgo de fuga y no consideró que existía riesgo de obstrucción a la administración de justicia. De manera dijo que el peligro procesal sí se configura por dos factores. Primero, por la gravedad de la pena y segundo, por la pertenencia a una organización criminal y porque existe un concurso real de delitos. Y de esta manera era proporcional imponerle 36 meses de prisión preventiva. Eso es en resumidas cuentas, señorita magistrada, los fundamentos tanto del auto de prisión preventiva y el auto de vista. Ahora bien, la defensa considera después de la formalización de la investigación preparatoria hasta adelante, han surgido nuevos elementos de convicción que han puesto en cuestión los inicialmente tenidos en cuenta. En lo referido al primer extremo, que es los elementos de convicción, y al tercer extremo o al tercer requisito material, que son el riesgo procesal. Así, señorita magistrada, tenemos la declaración testimonial de Arnulfo Chávez Tapiscoya del 13 de mayo del 2022. Este era un ingeniero quien señaló que su trabajo en la municipalidad era visar los planos y que visó el plano del predio a la frontera del año 2009 o 2010 y quien le solicitó y quien hizo todas las gestiones para visar esos planos fue el señor Juan Cerda, el interesado en el predio a la frontera. De manera que mi patrocinado no tenía ningún interés en el predio de la frontera, él simplemente ejercía en ese periodo 2011-2013 la presidencia de la comunidad campesina de Jicamarca. Y quien solicitó, como lo reitera, visar esos planos fue Juan Cerda, del predio de la frontera. Es así como, luego de visado esos planos, se emite la resolución de alcaldía 126-2007, donde se visan los planos y aparece como copropietario. Entonces, en resumidas cuentas, también señaló que no lo conoce a Jesús Bravo, no lo conoce, y él reconoce su sello y su firma y la memoria descriptiva del plano perimétrico en el 2010. Con este elemento de convicción, señorita magistrada, estamos demostrando que mi patrocinado no ha hecho actos de usurpación para despojar terreno a los pobladores del Mirador de Cristo Rey. Simplemente suscribió la minuta y el certificado de posesión porque habían gestionado los pobladores quienes querían adquirir ese terreno de la frontera, que era propiedad de la comunidad campesina de Jicamarca. Tenemos también, señorita, el testimonial de Omar Jesús Bravo López del 23 de septiembre del 2002. Esta testimonial es fundamental, toda vez de que la sala consideró que existe riesgo procesal por haberse encontrado dinero en manos de mi patrocinado. El señor Omar señala que él había vendido un terreno en Santa Rosa de Quibes y obviamente fue en Santa Rosa de Quibes que fue detenido mi patrocinado en su domicilio. Y ahí señaló que había vendido un terreno a la señora Silena Marina Dávalos Loza por la suma de 59.990 soles. Y conforme aparece en la prueba documental que hemos anexado, con fecha 14 de octubre del 2021, Omar Jesús Bravo López recibe el depósito en su número de cuenta bancaria en el BCP de la suma de 59.990 soles. Y esa suma de dinero es retirada el 20 de octubre del 2021. Y obviamente, conforme lo ha señalado, como vivía en el mismo domicilio con su señor padre y él salía a trabajar, dejó para guardar a su padre, porque este terreno lo habían adquirido con otro señor y le correspondía el 50%. En consecuencia, para distribuir ese dinero,
transitoriamente dejó de guardar a su señor padre. Y 7 días después, esto es el 27 de octubre del 2021, es detenido mi patrocinado en su domicilio. También señaló que había suscrito un contrato de arrendamiento con la empresa R2C Mantenimiento de Vías con el gerente Ricardo Jerónimo por el plazo de 2 años que corría del 1 de enero del 2019 al 30 de diciembre del 2020 y que el alquiler de ese lugar donde estaba estacionado o donde estaba la empresa R2C era de 5.000 soles mensuales la merced conductiva. Y él tenía un contrato de usufructo porque ese terreno era de su señora madre y a través de ese contrato de usufructo se le autorizó a Omar Jesús Bravo López el poder alquilar o subarrendar ese terreno a esta empresa. Y es así que el señor Omar había percibido por los 2 años 120.000 soles porque se pagaba, de acuerdo a los términos del contrato, en la casa de Santa Rosa de Quibes. Y todo ese dinero, obviamente, lo guardaba el señor Jesús Agustín Bravo Núñez. De esta manera, señor, queda acreditada tanto testimonial y documentariamente que el dinero hallado del señor Jesús Bravo Núñez era efectivamente de esta venta del terreno y del contrato del arrendamiento que se había hecho de un terreno por parte de Omar Jesús. Y eso fue considerado por la sala en el auto de vista como un riesgo, como elemento que confluía para considerar que existe el riesgo de fuga. Tenemos una testimonial fundamental también de Gina Rosa Ramos Guerrero, del 2 de septiembre del 2022. Esta testimonial, señorita magistrada, es fundamental desde la perspectiva de la defensa, toda vez que esta señora Gina Rosa es abogada de profesión y nos ha dicho en su testimonial que en el periodo en que se encontraba mi patrocinado como dirigente de la comunidad campesina había ejercido la asesoría jurídica del 2011 al 2003. Dice, yo ejercí la asesoría legal durante ese periodo dirigencial y era la encargada de la elaboración de todos los documentos. Y no solamente eso, también señala que había ejercido la asesoría jurídica en el periodo 2005 al 2007 del señor Donicio Guapaya Jiménez, en consecuencia de 2 periodos. Sobre la minuta nos ha señalado que es una copia enmendada de fecha 10 de mayo de 2003 efectuada por Jesús Agustín Bravo Núñez como apoderado de la comunidad campesina. También en la testimonial en referencia señaló que los terrenos de la comunidad sí pueden ser transferidos a sus propios comuneros como a un tercero, porque así lo dice la Constitución Política del 2003. Y nos señaló cuál era incluso la situación, cómo se hacía la transferencia de los terrenos. Dice que primero el interesado presentaba su solicitud para poder acceder a la titularidad. Luego se elaboraba previa inspección con los directivos de la comunidad del terreno, se elaboraba y previamente estos terrenos tenían que estar totalmente vacíos. Y luego se elaboraba el certificado de posesión con la memoria descriptiva y los cuadros de datos técnicos. Posteriormente a eso se elaboraba o se realizaba la asamblea de compra-venta de los terrenos en el local comunal, a la cual solo asistían los comuneros calificados. Y al final del acta, y nos dice, muy bien, se transfería, y es por eso que mi patrocinado, una vez que le solicitan cuando era dirigente de la comunidad campesina, y por acuerdo de la comunidad es que se vende el predio a la frontera. ¿Y quién lo había gestionado conforme le dijo Arnulfo Chávez Tapiscoya? Era el señor Juan Cerda. Bien, es así como firma la minuta. De manera que, y esto ha sido aprobada por la asamblea donde han participado comuneros calificados. Y es más, nos dice la señora Guerrero, o la abogada Guerrero, una vez que se ha firmado las minutas, la comunidad campesina en su asamblea va a nombrar a un apoderado. Pero ¿para qué nombra a los apoderados? Porque las transferencias tienen que inscribirse en registros públicos. Si no se inscribe al momento, como es un terreno no independizado, demora años. Y obviamente se tiene que hacer minutas aclaratorias, entre otras cuestiones, para lo cual la comunidad campesina en asamblea nombraba a uno de ellos que para darles el poder se les daba. Podía ser el presidente u otra persona.
En consecuencia, tales situaciones se han configurado en mi patrocinado y desde esa perspectiva nosotros estamos demostrando de que mi patrocinado no ha realizado ningún tipo de acto para despojar de la posesión o de terrenos a los pobladores del Mirador de Cristo Rey, por lo cual supuestamente se le considera integrante de una organización criminal. También nos ha dicho la abogada que era la encargada de elaborar y suscribir las minutas. Y nos dice, para suscribir las minutas previamente, debía tener a la vista el libro de actas, así como también el DNI de los compradores, la memoria descriptiva y el plano perimétrico. ¿Quién verificaba la legalidad de las transferencias? La abogada, que ya hemos referido, doctora Gina Rosa Ramos Guerrero, conforme está en su testimonial. Ahora bien, también tenemos, señora magistrada, la declaración testimonial del señor Freddy Elifio Aquino Solano, quien era el gerente de rentas, y a él se le pregunta, él nos señala que ha trabajado en la municipalidad distrital del centro poblado anexo 22 Pampa Canto Grande, Jicamarca, como gerente de rentas. Y él señala que efectivamente quienes hacen el trámite para la suscripción de la avisación de los planos de la memoria descriptiva y el plano perimétrico es el señor Juan Cerda. No es mi patrocinado quien va a conversar con el alcalde y de manera soterrada hace las gestiones, no, es el señor Juan Cerda el interesado. Y nos dice también, dice, pero ¿cómo tenían que hacer? Las personas tenían que traer su plano para que lo visaran en la municipalidad y luego fueran a la comunidad de Jicamarca. Y con la memoria descriptiva igual, tenían que presentar para iniciar el proceso. ¿Dónde? En la municipalidad. Y eso fue en el año 2010. Mi patrocinado recién resultó ser elegido como presidente del 2011 al 2013, conforme ya lo hemos referido. Desde esa perspectiva, nosotros también estamos demostrando que mi patrocinado no tenía ningún interés y no existe, señora magistrada, ningún elemento de convicción con la cual se puede demostrar que mi patrocinado haya despojado de la propiedad o haya turbado la posesión en la calidad de integrante de una organización criminal de los pobladores de Cristo Rey de la comunidad campesina de Jicamarca, donde se ubica. Él reconoce el documento, también dice, conozco a Leopoldo Dino Bravo Galindo y a Mirta Lisset Castillo Esteban, quienes figuran como propietarios en la minuta y quienes figuran también como posesionarios en el certificado de posesión. Y él dice que conoce a Juan Pelagio Cerda Vega, que venía a la municipalidad y es quien él solicita efectivamente, señorita magistrada, la avisación de los planos. La declaración testimonial de Juan Napomuceno Santibáñez Mostacero del 29 de septiembre del 2022, quien se desenvolvía efectivamente como alcalde de dicha municipalidad. Él señala también, si bien es cierto, luego se le incorpora como imputado, quien hace los trámites iniciales para la avisación de los planos es el señor Juan Cerda. Señala que él se ha reunido con Juan Cerda porque él hacía trabajos para la municipalidad de aplanamiento de terrenos. Entonces él dice, no se ha reunido con el patrocinado nunca en la municipalidad distrital de Jicamarca, porque eso diré de Pampa Grande, porque dicen, no, que mi patrocinado se habría reunido con este señor para ver efectivamente cómo despojar de los terrenos, y él dice que nunca se ha reunido, que si sí se ha reunido es con Juan Cerda. Y luego de hacer las verificaciones del caso, el encargado de visar los planos visó esos planos y él emite la resolución de alcaldía a través con la cual ya se le da a estos señores el certificado de posesión. Tenemos también la declaración de Adriano Mejía Terrones y finalmente la declaración que es importante de Ricardo Jerónimo Inocente, señorita magistrada. Este señor, conforme ya lo hemos señalado, fue el gerente de la empresa R2C, encargado del mantenimiento de vías, cuya empresa suscribió un contrato de arrendamiento con el señor Omar Jesús Bravo López, y lo ratifica que efectivamente ellos se encontraban en Santa Rosa de Quibes en calidad de gerente, y nos dice que creo que fue por 100.000 a 120.000 soles aproximadamente. Y en cuanto a los recibos, dice que eran un acuerdo interno por la cuestión de la pandemia. Se había acordado que tenía que pagarse en la casa de Santa Rosa de Quibes.
y ellos se encargaban del mantenimiento de vías. Y dice bien claro, esto habrá sido en enero o febrero del 2021, en el local era alquilado como instalación para personal, maquinaria y equipos, así como también como almacén. Era una instalación grande y el contrato se hizo con consorcio R2C y directamente con la persona del gerente. Desde eso, señora magistrado, con dicha testimonial, escoltamos lo que está suscrito en los documentos. Y para concluir de manera resumida, señora magistrada, tenemos el escrito que se ha presentado, a través de la cual hemos adjuntado el estado de cuenta de ahorro digital del BCP del 1 de octubre del 2021 al 31 de octubre del 2021 a nombre de Omar Jesús Bravo López, titular de la tarjeta número 191 96 76 71 24 067, a través de la cual se verifica que con fecha 14 de octubre del 2021 recibió un depósito de ahorros en su cuenta de ahorros de 59,000 y el 20 de octubre del 2021 retira por ventanilla la suma de 59,000. Allí figura también el contrato de alquiler suscrito por Omar Jesús Bravo en calidad de arrendador y la empresa consorcio R2C con RUC en calidad de arrendatario y la merced conductiva por 5,000 soles. También hemos adjuntado la minuta de compra-venta de acciones y derechos e independización del bien inmueble suscrita por Omar Jesús Bravo López y Marcial Mendoza Durán en calidad de vendedores y en calidad de compradora la señora Silena Marina Dávalos Loza en calidad de compradora, por lo cual acreditamos documentariamente que ese dinero hallado en la casa del señor Jesús Agustín Bravo Núñez efectivamente tenía procedencia legal. Ahora, en relación a la duración de la medida, señorita magistrada, nosotros pedimos a vuestra judicatura, en virtud de lo que el Tribunal Constitucional ha señalado en el expediente 3248 del 2019, habeas corpus en el caso Clemente Yoshiyama Tanaka. En esa sentencia muy importante, donde el Tribunal Constitucional en la parte resolutiva declara precedente vinculante y de obligatorio cumplimiento por toda la Judicatura Nacional, tanto por los juzgados de investigación preparatoria, salas de apelaciones y Corte Suprema, que ahora se encuentran obligados de oficio a hacer un control de convencionalidad de varias cuestiones importantes. Primero, en relación a la prisión preventiva como una medida provisional y excepcional de carácter no punitivo. Segundo, debe hacerse un control de convencionalidad del derecho a la presunción de inocencia y principio de legalidad como límites a la adopción de la medida de prisión. Tercero, sobre el cumplimiento del deber de la debida motivación reforzada de las medidas de prisión preventiva. Cuarto, sobre la evaluación del peligro procesal para el dictado de la prisión preventiva. Y en este caso, señorita magistrada, el Tribunal Constitucional ha señalado en el numeral 137 de la referida sentencia que corresponde entonces realizar una fundamentación que no esté basada en meras presunciones o conjeturas sobre el peligro procesal, lo cual no niega de hecho de que se pueda recurrir a la utilización de indicios, pero estos tienen un determinado grado de credibilidad y razonabilidad que debe ser evaluado caso por caso. En el fundamento 138 nos señala el Tribunal Constitucional que no es posible pretender sustentar la existencia del peligro procesal únicamente en la gravedad y en el supuesto impacto social del delito que se le imputa al procesado y o en la presunta pertenencia a una organización criminal. Conforme hemos visto en el auto de prisión preventiva y en el auto de vista, los únicos fundamentos que sustentan, señorita magistrada, el riesgo procesal es la supuesta gravedad de la pena y la pertenencia a una organización criminal. Pero acá nos dice el tribunal... Doctor, un minuto para que termine, correcto, ya rebasado el exceso del tiempo que se le ha otorgado. Correcto, señorita magistrada, que es necesario la identificación y valoración de otros elementos que conjuntamente permitan sustentar como corresponde a la concurrencia del peligro procesal. De manera que, señorita magistrada, nos dice la premisa no es que se presume, sino que debe efectuarse la verificación casuísticamente sobre la base de circunstancias objetivas y ciertas, que no ha hecho el auto de prisión preventiva ni el auto de vista. Y para concluir, el otro punto que el tribunal señala es la determinación de la duración de la pena y establece determinados factores: la actuación de los órganos judiciales,
la complejidad del asunto y la actividad procesal del detenido. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de acto o de defensa obstruccionista, al contrario, hemos colaborado. Y segundo, dice la actuación de los órganos judiciales, que debe de hacerse con diligencia porque tenemos un prisionero preventivo. Desde esa perspectiva, señorita magistrada, solicitamos a su judicatura hacer el control de convencionalidad de acuerdo a los términos que señala el Tribunal Constitucional y declarar fundado nuestro pedido de cese de la prisión preventiva e incluso evaluar la proporcionalidad de la medida y en este caso el plazo de extensión, porque fueron de 36 meses. Ya estamos por culminar la investigación preparatoria y no ha surgido ningún nuevo elemento de convicción. Y nos ratificamos en solicitar que se declare fundado nuestro pedido. Muchas gracias. Traslado al Ministerio Público. Sí, señorita magistrada, escuchando los argumentos que señala el abogado de la defensa, el Ministerio Público va a sostener que no existe ningún nuevo elemento de convicción que puedan debilitar lo que en primera instancia y tanto en segunda instancia ha sido resuelto tanto por el Juzgado de Investigación Preparatoria como por la Sala Penal de Apelaciones. En ese sentido, señorita magistrada, el abogado primero en su alocución primaria ha hecho un recuento de todas las diligencias, de todos los actos procesales que se han desarrollado previo a esta audiencia. Sin embargo, nosotros no vamos a discutir ese tema porque ese tema ya ha sido resuelto por las instancias judiciales correspondientes y nos vamos a referir directamente a los elementos de convicción. En ese sentido, el señor abogado refiere el elemento de convicción, y he escuchado atentamente, refiere que uno de los elementos de convicción es la declaración de la abogada del señor Agustín, que es la señora Gina Ramos. Efectivamente, señorita magistrada, esta señora cuando vino a declarar aquí en el Ministerio Público dijo haber sido asesora jurídica tanto del señor Guapaya como del señor Agustín Bravo Núñez. Pero lo que no ha dicho el señor abogado es que esta señorita abogada tiene un vínculo muy cercano con el señor Jesús Agustín Bravo Núñez, en el sentido de que ella misma ha declarado de que le alquilaba, porque ella subarrendaba una oficina donde funcionaba la oficina del señor Jesús Bravo Núñez, y ella le daba una parte de su oficina para que el señor pueda dirigir en esa oficina, pueda realizar sus actos en esa oficina. Y ha señalado también de que ella le cobraba un porcentaje el alquiler, pero lo curioso de todo esto, señora magistrada, es que nunca ha proporcionado ningún tipo de recibo comprobante que pueda acreditar esta situación. Por otro lado, también he escuchado al señor abogado los pasos previos que la misma doctora Gina ha señalado respecto a los procesos que debe seguir para obtener un terreno a la comunidad campesina de Catamarca. Ha señalado muy bien el abogado todos los pasos y procedimientos. Ninguno de esos pasos y ninguno de esos procedimientos han sido cumplidos por el señor Jesús Bravo Núñez para otorgar un terreno denominado Las Fronteras. Por el contrario, la propia señorita Gina Guerrero ha señalado que el señor Bravo Núñez recibía constantes visitas a su oficina de Guzmán Blanco por parte del coimputado Dino, que es su sobrino además, ¿no? Que es el señor Dino Núñez, ¿no? Recibía constantes visitas en ese hospital. La misma afirmación, señora magistrada, ha señalado el señor Freddy Aquino, que como bien dice el abogado, trabajaba en esa municipalidad, pseudo municipalidad, porque esa municipalidad no ha sido reconocida legalmente, señora magistrada. ¿Y qué ha dicho el señor Freddy Aquino? Que él ha observado que se reunía su coprocesada Lizeth Castillo con el señor Dino, justamente con el señor Santibáñez, alcalde de esta pseudo municipalidad. A su vez, el señor Santibáñez, que ha señalado que ha sido un error firmar esa resolución que refiere, que ha sido engañado, que ha firmado esa resolución sin leer. Y cuando se le pregunta sobre el expediente formado, dice que no lo tiene, que se lo entregó al señor Serna. Efectivamente, ambos coinciden, tanto el señor Chavesta como el señor Nemopuceno, alcalde e ingeniero de la municipalidad, refieren pues no de que este expediente se lo entregaron al señor Serna. ¿Quién es el señor Serna? El señor Serna es padre de la cabecilla de la organización criminal Judith Amanda Cerda Orbeza.
La pregunta es, ¿le entregaron el expediente a mano? ¿Existe un cargo? ¿Existe algún documento que pueda acreditar que efectivamente se le entregó este expediente? No lo tiene. Asimismo, el señor Juan Nepomuceno Santibáñez ha señalado enfáticamente que esa municipalidad que él dirigía no estaba autorizada para entregar certificados de posición o autorizaciones respecto a predios pequeños, sino que en temas de terrenos grandes, como es el caso de la frontera, debía acudir necesariamente a la Municipalidad Provincial de San Antonio de Chaclla, cosa que jamás hizo los imputados Janet Castillo y el señor Dino Leopoldo Núñez. Y acá existe otra vinculación además. El señor Núñez Bravo ha firmado, señorita magistrada, 2 minutas con los mismos propietarios, pero con perímetros y planos técnicos totalmente diferentes y tienen la misma fecha, 12 de mayo del año 2003. De las investigaciones realizadas por el Ministerio Público se ha acreditado que la persona que realizó justamente estos planos perimétricos es el ingeniero John Top. El ingeniero John Top ha venido a declarar al Ministerio Público y no ha reconocido su firma en esos planos perimétricos. Se ha hecho la pericia correspondiente y ha quedado debidamente acreditada, señorita magistrada, que esa pericia, ese marco perimétrico, plano perimétrico, son falsos, porque el ingeniero John Top nunca los ha elaborado y también esto queda debidamente acreditado con la pericia grafotécnica que se le realizó. Hay que tomar con mucho cuidado, señorita magistrada, la declaración del señor Arnulfo y del señor Nepomuceno, porque ellos, justamente por las declaraciones que han brindado ante el Ministerio Público, han sido incluidos en la presente investigación, ¿no? Porque el Ministerio Público considera que ellos tienen responsabilidad en estos hechos. Más aún, señorita magistrada, porque si usted revisa las minutas de la frontera y elaboradas, son 2 minutas, mismo dueño, misma fecha, están justamente el señor Nepomuceno y el señor Arnulfo Chavesta como copropietarios de este inmueble. Y un dato curioso además, señorita magistrada, en su declaración el señor Nepomuceno ha señalado que dice que el señor Juan Serna, que es una persona fallecida a la fecha, es fácil trasladar responsabilidad a una persona fallecida. El año 2014 dice que lo buscó para que pueda integrarlo a este predio de la frontera como copropietario. El año 2014. Pero este predio, señorita magistrada, y la minuta que ha firmado el señor que solicita la cese de prisión preventiva es del año 2013. La pregunta es, si se ha firmado el 2013, ¿cómo es que el 2014 recién el señor Serna está buscando al señor Nepomuceno para incluirlo como copropietario del predio de la frontera? Esa es una pregunta. Y la otra, señorita magistrada, es que señorita magistrada, abogado Vladimir Carlos Villanueva, número 22 de la lista, defensor de Juan Gallegos. Agustín ha conformado luego de firmar estas minutas una asociación de vivienda llamada La Frontera 2, donde justamente él ocupa un cargo importante, un cargo directivo dentro de esta asociación, justamente para lucrar con los terrenos del predio denominado La Frontera. Pero estos planes, señorita magistrada, se vinieron abajo a raíz de que fue defenestrada justamente su presidencia, ¿no? Por mandato judicial, toda vez que el juez de paz, el señor Méndez Francia, que lo había favorecido ilegalmente para realizar esa inscripción en registros públicos, luego de ello fue denunciado y sentenciado posteriormente en primera y segunda instancia, quedando sin efecto los mandatos que había realizado el señor Bravo Núñez desde el año 2011 al 2013. Y es ahí justamente donde surge la señora cabecilla de la organización, Judith Amanda Cerda Orbeso, que es cuñada de la señora Lisette, y el señor Agustín Bravo Núñez es tío del señor Dino, que es su coprocesado, es que surge la elaboración de otra minuta, que esta vez es del año 1999, y esta vez utilizan la firma de otro ingeniero, que es el ingeniero Adriano Mejía Terrón. Este ingeniero Adriano Mejía Terrón, en un primer momento, cuando se le toma su declaración, acepta haber firmado el plano perimétrico
y las memorias descriptivas. Luego, en una segunda oportunidad que se le toma la declaración, niega haber firmado estos documentos porque datan del año 1999, ¿no? Al respecto se hace una pericia, señorita magistrada, y se obtiene como resultado que efectivamente el señor Adriano Mejía Terrones, él había firmado la minuta, perdón, el plano perimétrico y la memoria descriptiva para favorecer los intereses de Amanda Cerda Orbeso, que es el mismo terreno que había otorgado el señor Agustín Bravo Núñez, que es la frontera. Nada más que le habían cambiado de nombre y era el mismo terreno que pasaba de un dueño a otro. La pregunta es, si el terreno era de Lisset Castillo, ¿por qué Lisset Castillo no reclamó el terreno cuando se procedió a esta segunda venta? No lo hizo. ¿Por qué? Porque hay un nexo ahí de organización entre el señor Jesús Agustín Bravo Núñez, la señora Lisset, el señor Leopoldo Lino, con Judith Amanda Cerda Orbeso. Eso para sintetizar, señorita magistrada, y que concluye con los actos que ha señalado justamente el abogado, cuando se observa una visita en el predio cuestionado, en el predio del Mirador de Cristo Rey, del propio señor Agustín Bravo Núñez, en presencia de la señora Judith Amanda Cerda Orbeso, entre otros imputados que estaban presentes ahí, y el señor Agustín Bravo Núñez, tan solo con su presencia, porque la gente lo conoce, que ha sido expresidente, con su presencia, trataba pues de dar validez a estos actos que él mismo había cometido a través de acciones fraudulentas. Eso por un lado, señorita magistrada. Ahora bien, respecto a la procedencia del dinero y encontrado en el domicilio del señor Jesús Agustín Bravo Núñez, el abogado ha dicho dos cosas que no resultan ciertas. Primero, que el señor Omar, que es hijo del señor Bravo Núñez, vivía en el inmueble, ¿no?, del señor Jesús Agustín Bravo Núñez. Si usted se fija el documento que ha presentado la defensa, que es el contrato, el señor Omar Núñez, que es hijo del señor Agustín, fija otro domicilio, tiene otro domicilio, ¿no? Entonces, no podríamos decir que vive en el mismo lugar. Aparte de eso, el señor Omar, en su declaración ante el Ministerio Público, ha reconocido que ese terreno lo adquirió el año 2012. El año 2012, cuando tenía 24 años de edad. Y si la pregunta a esa época, ¿qué hacía en ese tiempo? Dice que era trabajaba por una empresa de transportes, y también señala de que alquilaba vehículos como taxi para que él pueda trabajar. Eso es lo que él ha afirmado. Entonces la pregunta es, ¿cómo una persona a los 24 años, ¿no?, y realizando esos oficios que ha manifestado, puede comprar un predio, ¿no?, como el que ha señalado que ha adquirido? Esa es una pregunta, magistrada. Y si usted revisa también, y la Fiscalía se ha tomado el tiempo de revisar los antecedentes del señor Omar Bravo, que es el hijo del señor Jesús Bravo, el señor denuncia justamente investigaciones fiscales, justamente el año 2012, y todo hace inferir de que se trata pues justamente a raíz de la compra-venta de este terreno, que le fue adquirido nada más y nada menos que a su señor padre, el señor Jesús Agustín Bravo Núñez, como su propio hijo lo ha reconocido en su declaración. Cuando se le pregunta a quién le adquirió ese predio, se lo adquirí a mi papá, el señor Jesús Agustín Bravo Núñez, cuando ejercía el cargo de presidente de la comunidad campesina de Chicamarca. Por ese lado, señorita magistrada, podemos evidenciar pues que hay un cierto vínculo, considerando además de que el señor Omar Bravo Núñez, hijo del señor Jesús Agustín, se encuentra actualmente procesado por el delito de lavado de activos. Sería cuestión de que el abogado nos señale cómo se encuentra ese proceso de lavado de activos, al igual que su señor padre también viene siendo investigado por este delito por la Fiscalía Especializada en ese tema. En relación, señorita magistrada, al contrato que ha presentado, como vemos, y es costumbre y es modus operandi de toda esta organización, presentan contratos, señorita magistrada, sin legalizar, es decir, sin visar por un notario público. Por lo tanto, ese contrato para el Ministerio Público no tiene la fuerza ni la relevancia a efectos de debilitar los argumentos de convicción brindados inicialmente, porque no tiene una fecha cierta, señorita magistrada. Son documentos que pueden haber sido creados exprofesamente, como es justamente la imputación que se le hace al señor Jesús Agustín Bravo Núñez,
para favorecerse. Y justamente ese es uno de los criterios que ha adoptado la sala, pues considera al señor Bravo Núñez como una persona de alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque aprovechando su cargo de presidente de la Comunidad Campesina de Jicamarca, cuenta pues con los medios para seguir reincidiendo y seguir traficando terrenos, y como lo prueban pues, señorita magistrada, las comunicaciones que se le han incautado en su teléfono, que datan del año 2021, donde le preguntan de terrenos, si está bien la minuta, si está bien la fecha, todas esas situaciones que generan pues certeza para el Ministerio Público de que este señor, estando en libertad, continuaría con su plan de seguir cometiendo y falsificando delitos, incentivando así el tráfico de terrenos. Entonces, señorita magistrada, eso por un lado, y por el otro también se ha referido al tema del dinero encontrado, respecto al señor Inocente Medrano, ¿no? Con el quien ha suscrito un contrato de arrendamiento de un inmueble de propiedad del señor, de la señora esposa del señor Agustín. Ese inmueble también ha sido adquirido por herencia, tengo entendido. Pero lo curioso de todo esto es que, como bien dice el señor abogado de la defensa, con la persona que suscribe es un empresario de un consorcio, R2. Y lo curioso de todo esto, señorita magistrada, es que el documento que suscriben tampoco está certificado por un notario público, no tiene una fecha cierta. No tiene una fecha cierta, y cuando se le pregunta al señor Medrano, sí, ¿por qué no exigió un recibo? No, es que no exigí recibo porque era un acuerdo verbal, que yo le pagué el dinero, así dice, ¿no? En efectivo, es lo que él dice, en efectivo. Y considerando pues que se trata de un empresario con amplia experiencia, al igual que el señor Omar, que dice en su declaración dedicarse también a estos quehaceres de compra y venta de terrenos, entonces la pregunta es, ¿por qué no suscribieron un documento válido con fecha cierta a efecto de poder acreditar esta situación? Y lo curioso, señorita magistrada, también nos hemos dado el tiempo nosotros de investigar al señor Medrano, y nos hemos dado con la sorpresa que el señor Medrano ha sido sancionado 3 veces, de lo que tengamos conocimiento, por la OCSE, la Oficina de Control de Contrataciones del Estado. ¿Y por qué, señorita magistrada? Ha sido sancionado justamente por presentar documentación adulterada, documentación falsa, adulterando, falsificando la firma de los señores notarios públicos. En este caso, 2 personas, 2 damas notarios públicos que han sido su firma debidamente adulterada. Es por eso que este señor ha sido sancionado también con muchos días de inhabilitación a efecto de que se le impida seguir contratando con el Estado. Entonces, un testigo que presenta al señor abogado de ese perfil, señorita magistrada, no puede ser considerado o tomado en cuenta si es que no presenta la documentación debidamente formalizada, señorita magistrada, ¿no? Entonces, el Ministerio Público considera, pues, de que todos los elementos que ha señalado el señor abogado como nuevos elementos de convicción no debilitan la posición inicial tomada en primera y segunda instancia por el propio Tribunal de Apelaciones respecto a su pertenencia a una organización criminal, señorita magistrada. Más aún, si el señor Agustín Bravo sigue manteniendo contacto telefónico, señorita magistrada, hasta octubre del año 2021 con el señor Méndez Francia, ex juez de paz, que lo favoreció, señorita magistrada, para que pudiera inscribirse de manera fraudulenta su presidencia y su directiva en registros públicos, la misma que luego fue defenestrada judicialmente. A través del teléfono del señor Agustín Bravo, incautado el día del allanamiento en su inmueble, se ha podido determinar de la historia, del contenido, que mantiene comunicación con el señor Méndez Francia. La pregunta es, ¿para qué mantiene comunicación con el señor Méndez Francia después de tantos años, si el señor Méndez Francia dejó de ser juez y el señor Agustín Núñez dejó de ser presidente de la Comunidad Campesina de Jicamarca? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y para complementar, señorita magistrada, tenemos también un parte policial, el parte número 05 del año 2020, señorita magistrada, justamente donde se ve a ese señor Francia, Méndez Francia, reunirse justamente con la cabecilla de la organización criminal, la señora Judith Amanda Cerda Orbeso, entre otros integrantes.
Asimismo, se ha detectado también una comunicación telefónica, si bien es cierto, no con el señor Agustín Bravo, sino entre el señor Méndez Francia con otro de los imputados, con uno de los imputados, no recuerdo el apellido ahora, donde le señala claramente pues de que se ha reunido con Guapaya y que los documentos están mal hechos, y si esos documentos están mal hechos, ¿qué va a pasar si la policía les cae? ¿No? Y así que hay que rehacer esos documentos para volverlos a inscribir en los registros públicos. Todos estos elementos de convicción e indicios, señorita magistrada, se encuentran debidamente acreditados, ¿no? Y no hacen más que afianzar la tesis del Ministerio Público de la participación de una organización criminal debidamente estructurada, donde cada una de las personas que la integran cumplían determinadas funciones y roles a efecto de favorecerse respecto al tráfico de terreno. Y prueba de eso es el fin teleológico que se le está dando a esta organización criminal, es el obtener dinero. Se ha encontrado una cantidad considerable de dinero en la casa del señor Jesús Agustín Bravo Núñez, ¿no? Que no ha podido explicar de manera razonable, ¿no? Y se ha encontrado también armas, ¿no? Armas de fuego, por eso está siendo procesado por estos dos delitos, además del delito de falsificación de documentos y usurpación agravada. Por todas estas consideraciones, señorita magistrada, este Ministerio Público va a solicitar respetuosamente que se declare improcedente el pedido de la defensa técnica de cese de prisión preventiva. Muchas gracias. Su réplica de la defensa. 5 minutos, doctor. Correcto, señorita magistrada. Vamos a iniciar por la parte final. Sería muy importante que el señor representante del Ministerio Público recuerde las lecciones que se han tomado en la Universidad de Derecho Civil. Nos ha señalado como el contrato no está legalizado, por tanto no tiene fuerza, ni tiene relevancia. Y el artículo 233 del Código Civil nos dice que es un documento, es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho. Y cuando nos señala sobre la diferencia entre documento público y documento privado, en el artículo 236 dice, documento privado es el que no tiene las características de documento público. La legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en público. ¿Qué cosa es un contrato? Los contratos son expresión de voluntad de ambas partes que suscriben, o de las partes que suscriben, dos o más personas. Es expresión de voluntad. Ese solo contrato y esa expresión de voluntad es ley para quienes lo han suscrito y se introduce al ordenamiento jurídico. Ahora, cuando se le legaliza, conforme lo ha señalado, no le da aviso de validez. La validez del contrato está ahí. Incluso un contrato puede ser declarado nulo, pero no deja sin efecto los hechos. Lo dice la legislación civil. Entonces, la afirmación que hace el representante del Ministerio Público, que no ha sido legalizado por lo que no tiene fecha cierta, desde que lo ha recibido el Ministerio Público, por ser una institución pública ya tiene fecha cierta. Eso lo olvidó el Ministerio Público. De manera que los argumentos que nos está virtiendo no son razonables porque no están adecuados a derecho. Segundo, nos ha señalado, el contrato y el documento no está certificado, no tiene fecha cierta. Ahora nos dice que el señor Jerónimo ha sido sancionado 3 veces por la OES. Y que haya sido sancionado una persona por el OCE, ¿significa que deja sin validez un contrato que ha suscrito con mi patrocinado? No. Los contratos, de acuerdo al Código Civil, a través de los contratos se crea, se regula, se establece un acto jurídico válido. Y estas subsisten dentro del ordenamiento jurídico nacional, salvo sean expulsados. Y la única forma que pueda ser expulsado un contrato es a través de la nulidad de acto jurídico. Y no existe ningún proceso de nulidad de acto jurídico que haya declarado nulo ese contrato de compra-venta de acciones y derechos, ni el contrato de arrendamiento. ¿Cómo nos puede entonces decir el señor fiscal que esos contratos no tienen fuerza si están dentro del ordenamiento jurídico? ¿Acaso nos ha mostrado de que hay una demanda de nulidad de acto jurídico que lo ha declarado fundada? No, pues señora magistrada. De manera que el señor representante debería recordar las lecciones de derecho civil de los primeros años de la universidad. Segundo, señorita magistrada, nos ha señalado también en relación al dinero.
Señorita magistrada, disculpe la interrupción. Yo le rogaría al señor abogado que se dirija con respeto, por favor, al Ministerio Público. Porque esas situaciones que él está señalando son impertinentes. Muchas gracias. A ver, exhortarle, señor abogado, a efectos que haga su intervención de manera genérica, sin hacer alusiones, de que si recuerda o no recuerda alguna situación, para evitar dilatar lo que corresponde al debate, doctor. Conforme, señorita magistrada. También nos ha planteado, dice, en relación al dinero, el señor Omar le compró al señor Jesús Bravo. Dicha afirmación es falsa, señorita magistrada. Omar Jesús Bravo López es comunero de la comunidad campesina de Jicamarca. ¿Y a quién le compró el terreno? A la comunidad campesina de Jicamarca, que en aquel entonces, por coincidencia, su padre era presidente de la comunidad. ¿Cómo nos puede decir que le compró a Jesús Agustín? Una cosa es la persona natural y otra cosa es ser representante de una persona jurídica. Y Omar Jesús le compra a la persona jurídica, que es la comunidad campesina de Jicamarca. Segundo, señorita magistrada, ¿quiénes son propietarios de las tierras comunales? Los comuneros. Y mi patrocinado es un comunero. Ahora, la Constitución política dice, señor, ¿quiénes pueden comprar los terrenos? ¿Los comuneros o los terceros? Pero ¿quién tiene derecho de preferencia, señorita magistrada, de acuerdo a la legislación civil? ¿El propietario o el copropietario? Y el comunero como propietario tiene derecho de preferencia. Segundo, por acuerdo de la comunidad, un comunero calificado paga 100 soles por una hectárea de terreno, y los documentos que se han sacado de la SUNAR, que se han adjuntado a la investigación preparatoria, y lo cual lo conoce el señor representante del Ministerio Público, figura 100 soles por hectárea para el comunero. Para el tercero obviamente cuesta más caro, pues, pero para el comunero cuesta 100 soles la hectárea, porque ese es el acuerdo, porque el comunero es propietario de sus tierras comunales. Entonces nos dice, pero Omar tenía 22 años, ¿cómo ha podido comprar? Claro, a 100 soles lo compró, pues señor. Y no se puede hacer escarnio ni mofa de que mi patrocinado en aquel tiempo trabajaba en transporte público. ¿Cómo el que trabajaba en transporte público no puede pagar los 100 soles por hectárea? Esa forma de escarnio, señorita, no es de recibo, porque está ofendiéndose a la dignidad de la persona. Porque cualquier persona digna, con un trabajo honrado, y más aún siendo comunero calificado, puede adquirir la propiedad. Doctor, le voy a conceder 2 minutos, doctor. Está usted siendo redundante y no está usted tratando de que este diálogo o este debate sea fluido, doctor. Le doy 2 minutos más porque siempre han sido los 5. También, señorita, correcto, también se nos ha dicho que la doctora Ina Ramos Guerrero tiene una cercanía porque le daba la oficina y cobraba, y ahí llegaba el señor Dino Galindo. Señorita magistrada, si mi patrocinado era presidente de la comunidad campesina de Jicamarca del 2011 al 2003, obviamente a la oficina llegaban pues los comuneros para gestionar la compra de los terrenos. Y Dino Galindo era comunero de la comunidad, y que llegara a un comunero es un delito. Ahora dice, no, ahí se prueba la organización. No se prueba, señor. Llegaban los comuneros, y no solamente él, sino todos los comuneros de la comunidad que hacían los trámites para la compra y venta de los terrenos. De manera que, señorita, ese argumento no es de recibo. Finalmente, señorita, sobre el punto concreto, se nos ha señalado que la presidencia fue defenestrada por mandato judicial. Señorita magistrada, que en el 2018 se haya declarado nulo la resolución judicial a través de la cual mi patrocinado asumió la presidencia de la comunidad, no hace que todos los actos jurídicos practicados sean nulos. Se está entendiendo mal, todos los actos jurídicos siguen siendo vigentes, y es más, mantienen su vigencia y dentro del ordenamiento jurídico, y la única forma que pueden ser expulsados es a través de la nulidad de acto jurídico. Y para concluir, señorita magistrada, reiteramos nuestra posición que se haga el control de convencionalidad, de la cual no ha respondido el Ministerio Público a tenor de lo planteado por el Tribunal Constitucional en la sentencia de habeas corpus que hemos referido. Por tales fundamentos, solicitamos se declare fundada nuestro pedido. Muchas gracias. Bien. ¿Tu duplica del Ministerio Público? Sí, señorita magistrada, muy puntual. Respecto al primer punto del tema de
de los contratos, efectivamente es un acuerdo privado entre dos partes, pero si el señor abogado va a presentar el documento ante el Ministerio Público, a un tercero, a una institución, ese documento tiene que estar debidamente certificado a efectos de poder corroborar la fecha cierta, porque si no, simplemente surgiría sus efectos entre las partes, entre la parte A y entre la parte B, que lo firma como se dice, en habitación cerrada. Y eso no es el caso, porque ese documento está siendo presentado como un elemento de convicción para el abogado, ¿no? Eso por un lado. Respecto al tema de la llegada de los comuneros que efectivamente a la oficina del señor Agustín Bravo. Claro, pero la visita constante de uno de sus copropietarios es un elemento de convicción que el Ministerio Público valora. ¿Por qué? Porque justamente en la minuta que suscribe ese señor Dino Bravo, incluye a su tío, el señor Jesús Agustín, como copropietario del predio denominado La Frontera, ¿no? Al igual que a otras personas que son integrantes presuntas de esta organización. Con respecto a si se inscribe o no estos registros públicos, el señor abogado ha señalado que no se declara nulo los actos jurídicos, pero le estamos solicitando a la defensa, en todo caso, que presente todos los documentos, ¿no? Que acreditan esta situación, conforme lo ha explicado la propia doctora Gina, ¿no? Las solicitudes, los permisos, las actas de inspección, no la tienen, señorita magistrada, no la tienen, en razón de que efectivamente todos estos documentos han sido elaborados de una manera fraudulenta. Por todas esas consideraciones, señorita magistrada, nosotros consideramos y mantienen la posición del Ministerio Público de que se declare improcedente el pedido del señor Jesús Agustín Bravo Núñez. Muchas gracias. Bien. Vamos a conceder al señor Agustín Bravo Núñez, a efectos que pueda realizar su defensa material. Señor, sea bastante explícito, le vamos a conceder 5 minutos. Primeramente, doctora, decirle pues, de que todo aquello, por las indicaciones que me hace el Ministerio Público en cuanto a la tenencia ilegal de armas. Yo desde mi inicio, doctora, nunca he negado. Y estas armas son exclusivamente para la defensa de mis animales. Siempre ha sido ello, porque yo soy ganadero, soy agricultor, soy comunero de la comunidad campesina. Para ello se usaba estas armas. De repente, la dejadez mía, porque esto viene desde mi padre, quien usaba esto era mi padre, y yo lo he seguido, porque él también ha sido ganadero. Yo también soy ganadero, y soy agricultor, y soy una persona de campo. Jamás en mi vida se me ha cruzado por mi mente para darle uso en los otros temas del delito que se me está imputando, como es el tema de la organización criminal. Jamás, y jamás tentaría contra la vida de un ciudadano o la vida de un prójimo. Jamás. Y nunca ha sido utilizado para ello. Todo ha sido netamente para el uso y defensa de mi ganado. Segundo, se me imputa por una organización criminal, falsificación de documentos, usurpación. Siempre he dicho y lo voy a decir, señora magistrada, yo soy inocente de todo aquello en lo que me imputa la Fiscalía. Siempre lo he dicho y lo voy a decir, y eso quiero dejar muy claro. Jamás pertenezco yo a ninguna organización criminal, mucho menos a las personas en la cual me implica la Fiscalía, a la señora Amanda Robeso. Nunca he tratado con esta señora. Si más fue, de repente de vista, pero nunca he tratado con esta señora. Yo nunca he alcanzado ni a dialogar como se tiene una relación amical, ni nada por el estilo. Y tampoco con las otras personas que me están imputando, nunca las he conocido. Por ello quiero dejar en claro, señora magistrada, yo soy inocente de participar en esta relación criminal, mucho menos haber falsificado un documento. Todo se dio dentro de mi medio y mandato. Y mucho menos usurparía un terreno, sabiendo que si hay posesión, un posesionario legalmente se tendría que hacer por viejo inicial un desalojo, no legalmente, pero jamás usurpé ni he sacado a nadie de ningún terreno, mucho menos incluso en esta persona para usar este tipo de delito.
Por eso, señora magistrada, quiero dejar claro que yo soy inocente de todos estos 3 delitos que se me imputan la fiscalía. Pero sí, con la tendencia jamás, no he desconocido, no lo voy a desconocer. Sí me allanaron, en el allanamiento me encontraron esas armas y nunca los he negado. Y eso quiero que quede claro, señora magistrada, ¿no? Espero de que yo, encarecidamente, se lo digo así de todo corazón, que son 1 año y 8 meses que yo estoy preso. Y en Amparo me siento bien. Jamás pensé pasar por todas estas penurias. Yo me encuentro delicado de salud. Son 1 año y 8 meses. Jamás obstaculizaría la investigación. Tendría que llegarse a la verdad. Tercero, que se declare fundada el pedido de cese de prisión y poder llevar a cabo, como dice el juicio, en libertad, señor magistrado. Es lo único. Y lo ruego encarecidamente. Dios comparta. Es todo. Gracias. Bien. Estando la postura de las partes y verificando en el cuaderno que se ha formado